quiero invitarlos, hermanos, a considerar hoy día un pasaje que obviamente iba a estar dentro de la serie de que alguna vez vamos a tocar de Efesios, pero quiero hoy día exponerlo para que todos nosotros, sobre todo, no únicamente, sobre todo quienes son miembros de la iglesia, puedan entender la trascendencia del servicio a Cristo en la iglesia. Cuán importante, hermanos míos, es el servicio que tú y yo hacemos en la iglesia de Cristo. Generalmente nosotros desestimamos servir a Cristo en el sentido de servirlo en el contexto de la iglesia. Muchas veces pensamos, yo he escuchado, por ejemplo, a cristianos que dicen, yo sirvo a Cristo, pero la idea que hay detrás de esa expresión es que yo soy cristiano, ¿ya? Y sí, si bien es cierto, nosotros siendo cristianos podemos denominarnos siervos de Cristo, sin embargo el servicio, el término, la palabra servicio, obedece a una acción, a una práctica, algo que tú y yo hacemos o no hacemos. El servicio en sí, el concepto del servicio lleva en sí acción, obra. Ahora, otros más extremistas dirán, bueno, la salvación, pastor, no es por obra. No estamos hablando de salvación aquí. Amén. Estamos hablando de una verdad fundamental que tú y yo debemos saber. Cristo nos salvó para servirlo. El Señor nos salvó para servirle. Somos siervos de Él. Somos personas que han de poner sus vidas en una dinámica de servicio a Él. Nosotros no podemos, hermanos míos, vivir la vida cristiana sin entender esto fundamental. Somos siervos. Somos servidores de Cristo. Ahora, sin duda que es probable que muchos de nosotros tengamos claro de que somos siervos. Ahora, se suma a esto un problema, el problema eterno de que muchas veces vivimos en el limbo, preguntándonos, bueno, pero ¿en qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Y yo no le puedo responder eso, lamentablemente, pero Dios sí. Amén. Dios le salvó para algo. Cuando Dios nos rescató, nos sacó del mundo, nos insertó en su reino y en la dinámica de la vida de la iglesia nos insertó como miembros de su cuerpo. Y según lo que la palabra del Señor nos enseña, y vamos a verlo de ahí, con una actividad propia de cada miembro y el propósito para lo cual Dios, de alguna manera, el diseño de su iglesia lo establece con miembros con una actividad propia, es con el propósito de ir edificando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que en la iglesia se edifica en virtud de lo que tú y yo hacemos, del servicio que hacemos. Amén. Yo quiero invitarlo a considerar Efesios capítulo 4. Es un pasaje que hemos visto en la última clase de varones, de hecho. Aquí trataremos de ampliar algunas cosas, pero es un pasaje que deberíamos nosotros refrescarlo cada cierto tiempo. Amén. Y voy a dar lectura desde el verso 9 hasta el 16. Del 7 en adelante vamos a leer, ¿ya? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Él mismo, está hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Padre, porque esta porción de tu palabra es vital para comprender la dinámica que debe seguir una iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque en muchos aspectos estamos muy lejos de esto. Señor, ayúdanos a poder entender, Dios Santo, el rol de nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a tener entusiasmo de servirte. Que no sea un peso servirte, Señor, sino que un entusiasmo, Señor, que amemos servir a Cristo. Y ayúdanos a que este pasaje nos oriente como iglesia a poder, Señor, vivir una vida de servicio a Cristo en el contexto de nuestra iglesia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, debo hacer una aclaración. Esencialmente, este pasaje no está hablando de servir propiamente tal, o del servicio. Ya, hay otros pasajes muy buenos que hablan del servicio. Amén. Por ejemplo, la actitud del siervo, ¿cierto? Ahí en Filipenses capítulo 2, el comienzo de Filipenses capítulo 2, importante también, sino que aquí está hablando de la iglesia en sí. Bueno, toda la carta está hablando de la iglesia. Esta carta de Pablo a los Efesios nos habla de todas las verdades teológicas detrás de lo que entendemos como la iglesia de Cristo. Desde el capítulo 1 comienza a hablar de esta iglesia que fue concebida en los planes de Dios antes de la fundación del mundo, que fue constituida por personas que son denominadas en la palabra de Dios como escogidos antes de la fundación del mundo, y que estos escogidos son en el tiempo, en la temporalidad, son adoptados como hijos suyos a través de Cristo, y que estos, capítulo 2, son salvos en el tiempo de los hombres en un punto de su vida por la fe, por la gracia de Dios. Pero el capítulo 2 ya nos viene hablando un asunto muy importante. Capítulo 2, verso 10 ya nos comienza a decir que estos que son salvos por gracia, que son escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, son salvos para andar en buenas obras que Dios ha preparado de antemano, para que anduviésemos en ella. Es decir, la vida del salvado, la vida del redimido, ha de caracterizarse por la realización de buenas obras
que Dios ha preparado de antemano. Amén. Capítulo 2 también, del verso 11 en adelante, nos habla de que Dios ha constituido un pueblo, de dos pueblos que eran irreconciliables, que son el pueblo de Israel y los gentiles. De ambos hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Entonces, si se fija, Efesios va transitando de versículo a versículo, capítulo a capítulo, hablándonos cómo se va conformando esta iglesia y las características propias de esta iglesia. Capítulo 3 nos narra un asunto muy importante, que esta iglesia, la fe de esta iglesia, la doctrina de esta iglesia, ha de estar sostenida, basada en la revelación que Dios hizo a los apóstoles. También nos narra que la iglesia no solamente tiene propósitos terrenales, sino que dice que uno de los propósitos sublimes de la iglesia es que la iglesia debe manifestar la multiforme sabiduría de Dios, dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la iglesia tiene el propósito no solamente de ir y predicar el evangelio, sino que de alguna manera todo lo que hace, que sea un anuncio, una proclamación de la multiforme sabiduría de Dios, no solamente a la gente, sino que dice a los poderes celestiales también. Es decir, el propósito de la iglesia tiene no solamente una connotación terrenal, sino que también celestial y cósmica. Capítulo 4 comienza hablando ya en transición hacia de hablar de la iglesia universal, todo el cuerpo de Cristo, al entendimiento de que cómo la vida práctica de esta iglesia universal ha de desarrollarse en lo que es la iglesia local, que es la expresión visible de la iglesia universal, que es invisible. Amén. Y en la iglesia local, tanto como en la iglesia universal, debemos tener claro una cosa, dice el capítulo 4, que debemos estar solícitos, todos nosotros, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero no solamente por el solo hecho de ser pacificadores, sino que por el hecho de entender que hay algo que nos une. Un Señor, un espíritu, un cuerpo, un espíritu, como fuimos todos llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hay cosas muy grandes que nos unen. Y en esta expresión que ocupa el apóstol Pablo de hablar de aquello que nos une, ocupa a las tres personas de la Trinidad. Tenemos un Señor, tenemos un Espíritu, tenemos un Padre. Y ya el verso 7 del capítulo 4 en adelante nos comienza a hablar de que a pesar de que hay una unidad tremenda, digamos, en el cuerpo de Cristo, hay una sola esencia, podríamos decir, hay un solo cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos, hay una sola esposa de Cristo, no tiene muchas esposas, ya hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. Y mire lo que voy a decir. Hay una sola iglesia católica y apostólica. Universal y apostólica. Nosotros somos universales, católicos en ese sentido. La palabra católico significa universal, pero no somos católicos romanos, ¿ya? Pero sí somos una iglesia universal y apostólica, porque nuestro fundamento doctrinal son las enseñanzas de los apóstoles. Pero a pesar de que hay una unidad, también hay una diversidad, dice el apóstol, una diversidad. Por eso es que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Esta diversidad
de la gracia otorgada a nosotros, la conecta el apóstol Pablo con este otro término, dones. Dios ha hecho a su cuerpo, ya al cuerpo de Cristo, lo ha hecho con una diversidad de personas que cada una de ellas ha de tener de parte de Dios dones. Particularmente, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 de Efesios habla de los dones dados a la iglesia en cuanto a su formación. Y es el único texto que habla de los dones hablando de hombres. ¿Ya? Los otros textos que hablan de los dones, Primera de los Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, bueno, Primera de Pedro, ahí también nos habla, son textos que hablan de los dones como operaciones, obras, acciones. Pero aquí en Efesios habla de dones como hombres. Es decir, estos dones que Cristo da a su iglesia son los apóstoles, los evangelistas, los pastores maestros, los profetas. Amén. Esos son los dones que Dios da a la iglesia. Pero aquí podemos aplicar la pregunta que hace Pablo, ¿cierto? Ahí en Corinto cuando dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Hay diversidad. Hay una diversidad. Ahora, obviamente no vamos a entrar en detalle en lo que concierne a apóstoles, profetas y eso, evangelistas, porque nosotros derechamente no creemos que el apóstol, el profeta, en el tiempo siguieron. No, hubo claramente ahí un corte porque el fundamento se pone una sola vez y es cuando uno empieza la casa, ¿cierto? Cuando uno comienza la casa, ahí pone el fundamento y de ahí para adelante no tiene que volver a poner otro fundamento. Ya por eso es que Pablo dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ahora, ¿quién puso ese fundamento? Los apóstoles y profetas. Y eso lo dice en el mismo libro de Efesios cuando dice capítulo 2, versículo 20. Que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Aquí está hablando esencialmente de la Iglesia Universal. En el capítulo 4 hay una transición hacia el entendimiento de la dinámica de una vida de una iglesia local. El lenguaje que ocupa Pablo en el capítulo 4 se orienta en algunos casos a la iglesia universal, pero se orienta también claramente en otros casos a la iglesia local. Cuando Pablo dice, Dios puso a unos apóstoles, profetas, nosotros tenemos en cuenta una cosa, bueno, ellos fueron dados a la iglesia universal para poner el fundamento a todas las iglesias locales, a la iglesia universal de Cristo. Pero cuando ya comienza a hablar de el pastor y maestro, ya estamos ahí en un contexto de iglesia local, porque son las iglesias locales las que han de tener pastores maestros. Y hermanos míos, este capítulo, como he dicho antes, nos habla claramente de cómo espera Cristo que funcione su iglesia en términos del propósito que Él tiene para ella misma. O de, no lo voy a decir de distinta manera para que se entienda mejor. Cristo tiene un trabajo que hacer en su iglesia. Y tú y yo somos parte de ese trabajo. ¿Ya? Voy a usar algo que usé en la conferencia como ejemplo. Cristo es el dueño de la empresa constructora. Nosotros somos los maestros que trabajamos para Él, los ayudantes y todos los demás. Trabajamos para Él. Ahora, ¿en virtud de qué trabajamos? En virtud de un concepto que se repite y se repite en este capítulo y también en la carta completa. En virtud de la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo se propuso edificar su iglesia.
pero no solamente se propuso. Cristo está edificando su iglesia, lo está haciendo. La iglesia es algo vivo, es algo que tiene vida, es algo que crece. Cristo habló en muchas oportunidades, por ejemplo, que el reino de los cielos es igual a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas y es puesta ahí y comienza a brotar y crecer y crecer y crecer y crecer de tal manera que las aves del cielo anidan ahí. ¿De qué está hablando en esa parábola? De la dinámica vital que tiene el reino de Dios. El reino crece, las iglesias crecen. La iglesia, perdón, crece. La palabra del Señor aquí entonces nos está enseñando de cómo Cristo lleva a cabo esa labor que Él tiene de edificar su iglesia. Entonces Cristo va a edificar su iglesia y lo que hace Cristo, según Pablo aquí, que Él para iniciar y proyectar y cristalizar ese trabajo de edificar su iglesia, Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. De ahí comienza el trabajo. Y de ahí dice el verso 11 que después de constituir, verso 12, dice que constituye a estas personas para que estas personas perfeccionen a los santos. La palabra perfeccionar puede entenderse como capacitar, madurar, entrenar en algunos casos, discipular, hacer crecer. La idea, hermanos míos, es que el Señor ha dado, en este caso, podemos agrupar a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Podemos decir que Dios ha dado de alguna manera el liderazgo que dirige la iglesia para capacitar a los santos del ministerio. ¿Con qué propósito? Los santos necesitan perfeccionarse para la obra del ministerio. Bueno, porque de esa manera Cristo lleva a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya con estos textos tenemos ya una declaración clara. Cristo ocupa a los miembros del cuerpo para edificar al cuerpo. Cristo ocupa a los miembros del cuerpo para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Cristo no edifica su iglesia desde el misticismo que dice, bueno, algo Dios no hará y esperamos pasivamente que Dios haga algo en mí. Y yo no puedo esperar que Dios haga algo en ti solamente con la esperanza de que Dios directamente haga algo en ti. ¿Es posible que Dios haga algo directamente en ti? Claro que sí, pero no es la norma. O sea, perdón, quiero aclarar bien esto. La norma de Dios, en la dinámica de la iglesia, es que Dios va a hacer algo en mí a través de ti. Dios puede hacer algo en ti a través de mí. ¿Me entiende? Dios ocupa a los miembros de su cuerpo para edificar a su cuerpo. Y en este sentido, hermanos míos, Dios pone sobre los hombros de cada aquel que pertenece a una iglesia local la responsabilidad de funcionar en su vida en virtud de ser una contribución a su iglesia. Hermano, voy a hablar a los miembros de la iglesia. Tú no puedes ser un lastre para la iglesia. Tú tienes que ser una contribución a tu iglesia. Y no estoy hablando de contribución monetaria, porque la palabra contribución en algunos casos, ¿cierto? Soy un contribuyente. No, una contribución integral, hermanos míos. Y esa contribución está íntimamente ligada, por ejemplo, a los dones que Dios te ha dado. Por ejemplo, aquello que Dios te ha dado como una tendencia en tu corazón, incluso. Dios te ha dado a veces inclinaciones de hacer algo. Esas cosas Dios te las da.
y todo hemos de usarlo, hermanos míos, en virtud del cuerpo, de la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que tomemos atención, por ejemplo, a lo que dice el verso 12, específicamente. Los pastores maestros, que dicho sea de paso, así entiendo yo lo que dice acá, ya hay otros que piensan que pastores y maestros son dos personas aparte. No, nosotros entendemos, y creo que la confesión lo plantea así también, que son pastores maestros. Ya es una sola persona que tiene estas dos cualidades, dones, responsabilidades. Amén. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Bueno, 1 Timoteo capítulo 3, que los ancianos, los pastores tienen que ser aptos para enseñar. ¿Y de dónde viene esa aptitud? Bueno, Dios nos capacita, entonces por eso somos pastores y maestros. Amén. Entonces, dice el verso 12, que el propósito del trabajo que hace un pastor maestro, la meta del pastor maestro en cuanto a lo que enseña, a cómo dirige, a cómo gobierna, cómo administra el don que Dios le dio para la iglesia, la meta de todo esto es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque los santos han de ser participantes, protagonistas de la obra del ministerio. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? Bueno, no existe una manera única ni cerrada de describir qué es la obra del ministerio. Es muy amplio. Pero podemos entenderlo de esta manera más sencilla. Dios en este mundo quiere hacer algo, ¿cierto? La herramienta fundamental que ocupa Cristo para lograr ese algo, que esencialmente es la salvación de los perdidos, es el Evangelio. ¿Ya? Y el trabajo de hacer lo que Cristo quiere hacer en este mundo, pudiéramos nosotros denominar la obra del ministerio. Todo lo que implica eso. Cristo quiere llevar el evangelio a los perdidos, sí. Cristo quiere hacer discípulos, sí. Cristo nos mandó a bautizar, Cristo nos mandó a guardar todas las cosas, a enseñar que guarden todas las cosas, enseñamos. Cristo nos mandó a ir por todas las naciones, vamos por todas las naciones. Cristo quiere que hagamos muchas cosas dentro de la vida de la iglesia. Y toda esa obra de ministerio ha de estar desarrollada, según este texto, por los santos, que somos todos nosotros. Los santos somos todos nosotros, ¿ya? Aquí equivocan el camino aquellos que quieren ver aquí una clasificación entre pastores por un lado y santos por otro. No, cuando nosotros hablamos de miembros de la iglesia, yo como pastor soy miembro de la iglesia también. Soy parte de los santos, también soy oveja. Amén. Pero con una labor particular que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cuál es esa labor? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, lo que quiero resaltar, hermanos míos, es que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos señala que son los santos, léase, los miembros de una iglesia local, los que deben desarrollar la obra del ministerio. ¿Qué era la obra del ministerio? Bueno, todo lo que hay que hacer en una iglesia y que Cristo nos mandó a hacer. ¿Quién debe evangelizar? ¿Quién debe discipular? ¿Quién debe enseñar? ¿Quién debe aconsejar? ¿Quién debe hacer todo lo que hay que hacer? Bueno, todos. Pero ¿cuál es el filtro, pastor? ¿La madurez espiritual? ¿Los años de carrera? Bíblicamente no. Bíblicamente no.
Es que yo llevo poco en el Evangelio. Hermano, hay gente que lleva años y todavía no hace nada en la iglesia. No depende de los años que lleves. Es que soy muy nuevito, no entiendo mucho. Mira, hermanos míos, cuando Pablo habla a los corintios, no les reprocha por usar los dones. Les reprocha porque los usan en el egoísmo, en el orgullo, carnalmente, para sus propios intereses usan los dones. Pero no les reprocha el uso de los dones. Lo que él quiere corregir es la motivación esencial de cómo usar esos dones. ¿Y cuál es la motivación esencial? El amor. El amor. Entonces, ¿pero qué demostraron los corintios con su actitud de orgullo y usando esos dones para enaltecerse ellos mismos? Inmadurez. ¿Es reprochable la inmadurez? Sí, en cierto aspecto sí, pero según primera los Corintios, lo que podemos deducir que no es determinante en cuanto a si tú debes o no debes, o puedes o no puedes usar tu don. Es decir, hermanos míos, no importa si eres inmaduro, igual estás llamado a usar los dones que Dios te dio. Igual estás llamado a servir. Entonces, no ocupemos esa excusa de que a mí me falta un poco. Quiero aprender más. ¿Es importante aprender más? Absolutamente. Absolutamente. Pero no es un impedimento para no servir ahora a Cristo. Con los dones que Dios te ha dado ya hace tiempo, cuando fuiste salvo. Entonces voy, pastor, y empiezo a hacer algo. Sí, pero recuerda que servir a Cristo en su iglesia requiere disciplina, prudencia, sabiduría. ¿Por qué, pastor? Lo dijo Pablo, no lo dije yo. Pablo le escribe a Timoteo toda una carta con un propósito. Timoteo, para que tú y los hermanos que están ahí sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios. O sea, aquí no es hacer al lote las cosas. Sí, hay que aprender. Sí, hay que capacitarse. Hay que estudiar, sí, hay que estudiar. Hay que empezar de a poco, sí, hay que empezar de a poco. Pero hay que hacerlo. ¿Entiende? Dios no contempla la pasividad de un creyente en el cuerpo de Cristo. No. Sí contempla sí contempla el Señor la visibilidad del ministerio de un cristiano. Hay ministerios más visibles, hay ministerios más anónimos. Eso sí, ¿entiendes? Eso sí que lo contempla el Señor, pero no contempla la pasividad. Es decir, muchas veces caemos en la actitud de esta sociedad consumista. Estar en la iglesia, ¿cierto? Solamente consumiendo, pero no entregando. ¿Debo consumir? Claro que sí, porque yo necesito, pero debemos sumarle algo a eso. Pero también el otro necesita de mí. ¿Entiende? Eso se llama el ministerio mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Caminar juntos. Bueno, lo dice Pablo aquí más adelante, verso 16. El cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué dice? Que se ayudan mutuamente. Entonces, hermanos míos, la obra del ministerio es bien amplia. Hay mucho que hacer, en otras palabras. Pero hermanos, creo que en muchas ocasiones hay algo que en el corazón nuestro nos impide ser partícipes de la obra del ministerio. Que muchas veces no lo vemos como algo deleitoso o un privilegio. Voy a hacer este ejemplo. Trabajamos tan duro en la semana que
Y no lo digo por mi hermano Daniel, ¿ya? Es solamente un ejemplo, hermano, ¿ya? No creas que, ¿cómo dicen los protagonistas? Han sido, no corresponden a la realidad. Ya, es. He trabajado tan duro en la semana que es una carga venir y tocar guitarra. Humanamente sí, pues. Sí, pues, o sea, ¿por qué? Porque el ministerio, o sea, estoy hablando de tocar guitarra, pero o sea, eso, sea enseñar a los niños, o sea, estoy hablando del domingo, no significando que tú sirves a Cristo solamente los domingos, ¿ya? Eso, por favor, que quede claro. Solamente estoy usando cuando nos reunimos como iglesia el domingo. En la semana también eres parte de la iglesia. Entonces, pero nosotros nos cansamos y nos fatigamos en la semana y a veces tendemos a ver como un esfuerzo extra, ¿ya? Un aire extra, digamos, tenemos que tomar para lograr servir a Cristo el domingo. Entonces, esto de deleitarse, de gozarse, de disfrutar lo que hago para Cristo, a veces empieza a menguar, a opacarse, a nublarse. Y poco a poco pasa el tiempo y ¿sabe lo que empezamos a hacer en la iglesia? Funcionar nomás. Mantener, funcionar. Ya no encuentro deleite. Entonces, hermanos, la obra del ministerio exige, obviamente, el compromiso con el Señor, pero, hermanos míos, la obra del ministerio es la labor que de alguna manera toma relevancia, tiene mucho más relevancia comparativa a lo que yo hago secularmente. Corrijo, o sea, no corrijo, voy a afinar esto. No significa que lo que haces tú secularmente no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que tú haces tiene que ver con Dios. De hecho, no soy tan partidario de llamarle al trabajo secular. Porque si bien es cierto, nuestro trabajo está en términos del reino de esta tierra, de este mundo, pero todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. De tal manera que mi trabajo ya no es secular. Ya no es secular, viene de seculorum, de este siglo, de este mundo, mundano. Mi trabajo ya no es mundano. Porque si es para la gloria de Dios, ya no es secular. Claro, yo no debo espiritualizarlo tampoco. ¿Ya? Pero sí debo entender que lo que hago en el mundo también lo hago para el Señor. Pero el trabajo que yo hago en el cuerpo de Cristo, el ministerio, la obra del ministerio que realizo en el contexto del cuerpo de creyentes, tiene consecuencias eternas. Y eso lo distingue de lo que yo hago de mi trabajo normal en el mundo. A no ser que, por ejemplo, a mi trabajo le comparte el evangelio a alguien y se salve, ¿cierto? Sí, hay consecuencias ahí eternas, ¿ya? Pero el desarrollo, o sea, no sé, si yo hago el aseo en una empresa, ¿ya? Yo hago el aseo para la gloria del Señor, ¿amén? Y recibo el sueldo y sirvo, ¿cierto? A veces me piden un café, voy a servir un café, qué sé yo, hago eso. Y todo este servicio, ¿puedo hacerlo para Dios? Sí, sí. Pero toma otra valoración cuando yo hago el servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? No es el mundo. El cuerpo de Cristo no tiene la misma valoración que mi jefe y que la empresa de mi jefe. Es el cuerpo de Cristo, tiene otra valoración. Cristo es el Señor de este cuerpo, ¿ya? No es el dueño de la empresa de la cual yo trabajo, no, Cristo. Entonces, a eso me refiero, a que tiene una connotación distinta la labor que tú y yo hacemos para la iglesia, en la iglesia y por la iglesia, que lo que hacemos en el mundo. Por lo tanto,
no puede ser que yo dé todo mi esfuerzo, mi empeño y a veces el disfrute en hacer las cosas en este mundo y que el servicio a Dios llegue a ser un peso. No puede ser. No puede ser, debe ser al revés. Hay algo que está conectando mal en nuestra vida. O no estamos claros a quién estamos sirviendo, no tenemos claro el valor de lo que hacemos. Hermanos, es verdad, no somos salvos por obras, pero fuimos salvados para hacer buenas obras. Y esas buenas obras generalmente están destinadas a ser desarrolladas entre nuestros hermanos. Entonces tú y yo, como miembros de la iglesia, estamos llamados a hacer la obra del ministerio. Y a trabajar en la obra del ministerio. Pero a veces no pasa eso. En un tiempo atrás, los 80, el gobierno creó dos, no sé si dos paralelamente, uno después de otro, pero dos sistemas de trabajo para la gente, el PEM y el POG. Y una de las cosas chistosas que todos hacían chiste de eso, ¿ya? Hoy están en el POG, ¿por qué? Porque era normal pasar por las calles y ver a los trabajadores del POG trabajando haciendo una vereda, por ejemplo, pero había uno haciendo la mezcla y 10 mirándolo. Y no estaba mal, porque en el fondo la intención seguramente del gobierno era dar trabajo, entonces no importa si iba a trabajar o no, pero el asunto que ahí era una estrategia para bajar el desempleo, no sé cómo el asunto, pero el asunto es que muchas veces en la realidad de las iglesias se ve eso, que el servicio esencialmente está concentrado en un par de personas en vez de que todos aspiremos, a lo menos, aspiremos a servir a Cristo dentro de la iglesia. Amén. Sin duda, esto no significa que la iglesia debiera crear puestos de trabajo para cada individuo de la iglesia. No, porque tampoco apoyamos la idea del activismo, ¿ya? No. Lo que hay que entender es que esta obra del ministerio no esencialmente se expresa en términos de hacer el aseo, qué sé yo, no sé, predicar. No, la obra del ministerio, creo yo, que se expresa, por ejemplo, en la actitud de tu corazón, en la disposición de tu corazón a conversar con un hermano o una hermana que necesita ser orientado en su vida porque está atribulado en su corazón. Eso. Eso es hacer la obra del ministerio. Hacer la obra del ministerio es, por ejemplo, es tener la disposición en tu corazón de suplir necesidades de hermanos que están pasando por necesidad. Eso es hacer la obra del ministerio. Hacer la obra del ministerio, por ejemplo, significa tener la disposición y la determinación de tomar a una persona que recién está empezando los caminos de Dios y enseñarle. Pero si te fijas en todas estas cosas que he dicho, la obra del ministerio siempre tiene que ver con uno enfocado en otro. Yo enfocado en otro. Y ese es el gran salto que las iglesias deben, y nuestra iglesia debe dar. Porque generalmente, y hemos sido muy majaderos en decir esto, lamentablemente nosotros vivimos tan ensimismados, tan centrados en nosotros mismos, somos tan egoístas, somos tan aislados, nuestra sociedad tiene una mente aislada, mientras más aislados mejor, nos cuesta conectarnos con el otro. A lo más voy a orar por ti, le decimos, y además se nos olvida orar por él.
Pero para quedar bien le decimos, ya, voy a orar por ti. ¿Ha visto alguna vez una guitarra jactándose? Oye, qué bien toco. ¿Ha visto un piano ahí lleno de orgullo? No hay nadie como yo. No, el instrumento es alguien que es usado, algo que es usado por alguien que sí sabe. Y ese es Cristo. Cristo sí sabe. Cristo quiere usarnos como sus instrumentos. Y el instrumento, y creo que es una hermosa analogía porque, hermanos, el instrumento toca bien o toca mal, depende de quién lo toque. ¿Entiende? Si usted me dice, si usted me pone al lado de... ¿Todavía está vivo Roberto Bravo? ¿Sí? Sí. Si me pone al lado de Roberto Bravo a tocar piano, ridículo es una palabra pequeña para expresar lo que voy a hacer en ese momento. ¿Ya? No, porque el instrumento toca bien o toca mal, depende de quién lo toque. Hermanos, los instrumentos de Dios son tocados por Cristo, por el Espíritu Santo, por Dios. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12. Dios capacita, el Espíritu Santo capacita, Cristo capacita. Él es el maestro, Él es el que toca, Él es el que usa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es entregarnos en sus manos para hacer, ¿cierto?, la obra del ministerio. Porque finalmente, hermanos míos, es Cristo quien edifica su iglesia. Ahora, la dinámica de este desarrollo del ministerio, la dinámica de esta edificación tiene íntima relación con lo que tú haces, con lo que yo hago, con lo que todos hacemos. Y esa palabra es importante, hacer. Hacer o no hacer, esa es la cuestión. Versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos, hasta que manifiesta propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta dónde quiere llegar con la edificación Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Cuántos pisos quiere hacer? ¿Cuál es la idea de Cristo? ¿Hasta dónde quiere llegar? Ahí está la respuesta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué dice? A un varón perfecto, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes cuál es el plano que Cristo quiere realizar? Él mismo. Él mismo. Porque nosotros, dice Romanos 8, que hemos sido predestinados para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y por qué conforme a la imagen de su Hijo? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero la caída no solamente desmejoró esa imagen, la arruinó completamente. ¿Qué hace Cristo en su obra redentora? Él restaura esa imagen original. ¿Y cuál es esa imagen original? Él. Ya, ¿y Él cómo? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad. ¿Qué son esas cosas? Su carácter. El carácter de Cristo como hombre. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. A eso debe aspirar todo cristiano, porque Cristo es la restauración de la imagen perdida de Adán. Por eso es que tenemos que llegar a ser como Cristo, como hombre, no como Dios, porque Él es la imagen restaurada de la imagen arruinada que Adán nos dejó. ¿Entiende? Por eso es que aquí dice, la meta de Cristo con todos nosotros como iglesia es llegar a esta unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la imagen de Cristo. Y dice el verso 15, lo repite en otras palabras, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es el referente, Cristo es el norte, Cristo es el propósito.
Cristo es la meta de la edificación. Y Él es el que edifica. Ahora, en esto hay una preciosa verdad que a ti y a mí deben refrescar nuestro anhelo de servir a Cristo. Que tú no depende, que es Cristo quien edifica. Finalmente no soy yo, no eres tú. Nosotros somos instrumentos. Si quieres usarlo en el plano de la construcción, yo soy una pala, usted será una carretilla, ¿ya? Una llana, no sé. Pero Cristo toma todas estas cosas y hace su edificación, su construcción. ¿Hasta dónde quiere llegar? Hacia Él mismo. Él es el modelo final. ¿Cuál es la dinámica de este crecimiento que va haciendo Cristo en su cuerpo, de esta edificación? Bueno, 16 es clave, hermanos míos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Por eso, hermanos míos, la división en una iglesia es lo menos que Cristo quiere. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, pero es que mi esposo, pastor, no importa. Es mi esposa. Pucha, el cuerpo de Cristo. Después de una y otra, hay personas que usted ve y son personas que insistentemente quieren causar división. ¿Y qué dice el apóstol? Después de una y otra amonestación, deséchalo. Léase, exclúyelo. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es que el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí. Por eso es que el verso 1 dice que nosotros verso 3, que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unión de Cristo, o sea, la unión del cuerpo de Cristo es vital. La Trinidad es una unidad. El matrimonio es una unidad. La iglesia es una unidad. La unidad es un atributo de Dios. Y todo lo que Dios hace, quiero reflejar esa unidad. Yo y mi esposa somos uno. Todos nosotros somos uno. 3 personas en la Trinidad, pero son uno. Siempre. Diversidad en la unidad. Entonces, para terminar, note estas cosas que tienen que ver con la dinámica de edificación. El cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí. ¿Ya? ¿Qué lo une? ¿Qué lo concerta? Bueno, las coyunturas. Hermano coyuntura, tú eres una coyuntura. No empiezan a andar diciendo hermana coyuntura y hermano coyuntura. No, pero las coyunturas somos nosotros, ¿ya? Somos nosotros. Pero, ¿qué hacen las coyunturas? Aquí, mire lo que dice, que se ayudan mutuamente. Léalo bien, hermano. No dice que se critican mutuamente, que se desalientan mutuamente. ¿Sabes qué, hermano? No me gusta que esta hermana esté aquí porque no sabe. Desaliento. Hermano mío, hay cristianos que tienen el ministerio del balde de agua fría. Hay hermanos muy entusiastas, claro, no son muy capaces tal vez. Están llenos de entusiasmo con hacer algo y viene el otro hermano y lo desalienta. Porque no hace las cosas como él las hace. Hermanos míos, aléjese de ese ministerio. Hoy en día los cristianos necesitamos más alentarnos que criticarnos y que tirarnos al desánimo. Hermanos míos, todos nosotros tenemos fallas. Todos nosotros tenemos incapacidad. Todos nosotros nos cuesta hacer, fallamos. Todos nosotros tenemos muchas razones para no estar haciendo lo que estamos haciendo. Todos nosotros somos indignos. Pero paradójicamente, a la vez, Cristo nos llama a todos nosotros a servirlo. A servirlo.
Y eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque las coyunturas te ayudan mutuamente. Cuando veas a un hermano que no está haciendo bien su trabajo, no lo critiques. No andes chismeando acerca de él. Ayúdalo. Ayúdalo. A lo mejor le hace falta un compañero de trabajo. A lo mejor le hace falta alguien que le diga, hermano, ¿sabe qué? No te resulta eso mucho. Hagamos otra cosa. Pero aliéntalo. Porque, hermanos míos, no hay mayor desaliento para un cristiano que tratar de hacer algo y que no le salga bien. Porque sabe que todos los ojos de los demás están sobre él. Y se desalienta. ¿Y qué dice Pablo a los de poco ánimo? ¿Qué debemos hacer con ellos? Alentarlo. ¿Pero qué hacemos con los de poco ánimo? Los criticamos. Los queremos sacar del ministerio porque no sirve. Y tantas cosas. Tú vas a los corintios ahí y te das cuenta de que eran unos inmaduros, tenían, pero el desastre en su ministerio, había pecado que estaba dejando ese desastre, pero ¿sabe qué? Pablo nunca los veta por servir. Él los veta por la manera en que están sirviendo. Por eso es que Pablo ocupa expresiones como esta. Bueno, si alguno habla en lengua, uno hable y el otro interpreta, pero no todo. Si uno dice profecía, bueno, los otros sentados. Ahora, si él terminó de profetizar, se sienta y que el otro, ¿me entiende? Ordena el asunto. No los veta. No dicen ya aquí nadie más habla en lengua, nadie más profetice, nadie más nada. Yo aquí soy el pastor. No, no dice eso. ¿Por qué no lo dice? Porque esa no es la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que tú y yo seamos miembros activos. Porque solamente de esa manera, mire lo que dice al final del 16, según la actividad. Esto no es activismo. Según la actividad propia de cada miembro, tú y yo, recibe el cuerpo de Cristo su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. En amor. ¿Cómo va a recibir crecimiento nuestra iglesia? No estoy hablando de crecimiento numérico, que es lo primero que se nos pone en la cabeza. ¿Cómo va a recibir crecimiento en virtud de esta meta que tenemos de ser como Cristo? Hay un solo camino, según la actividad de cada miembro, que se ayudan mutuamente, que hacen la obra del ministerio. Eso. Esto no es activismo, vuelvo a repetir y soy majadero en esto. No es activismo, no es inventemos cosas, no, esto significa involucramiento en la obra. Soy parte de, no soy un mero consumidor, soy parte de. Ahora, lo que hemos hecho con este papelito que recibieron los miembros de la iglesia para marcar en qué área de servicio quieren trabajar en la iglesia, es un humilde intento para organizarnos mejor. Sé que algunos no logran saber todavía dónde poder funcionar mejor. Bueno, oremos por eso, pero tú vas a saberlo no en la sala de espera. La única manera, y escucha bien hermana, la única manera en que en el tiempo tú te vas a ir dando cuenta dónde Dios te quiere usar es trabajando. La única manera. Voy a funcionar aquí, ya. Y al año evalúas y dices, no, o sea, es que no anduve muy bien. Voy a probar acá, con los niños, con los jóvenes, voy a probar. Entonces, en la experiencia de tu servicio, en las áreas de servicio de la iglesia, vas a ir viendo, hoy Dios me está jugando acá. Por ejemplo, a mí, yo a los 19 años, cuando entregué mi vida a Cristo definitivamente, yo de ahí para adelante, pero juraba que yo tenía el don de evangelismo y era evangelista. Claro, yo lo confundía con el deseo de compartir lo que yo encontré. Pero en el tiempo empecé a darme cuenta de que no pasaba nada mucho en esa área.
que Dios no me usaba mucho ahí. Y de repente siempre me veía, ya sea en conversaciones informales o formales, siempre terminaba enseñándole a alguien. Siempre. Entonces empecé a darme cuenta, yo creo que Dios está orientando mi vida hacia la enseñanza más que hacia acá. ¿Entiendes? Entonces uno se va dando cuenta en la medida que uno va funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Mi invitación, hermano mío, a ti es involúcrate. Involúcrate en el servicio a Cristo en su iglesia. Porque esta es la voluntad de Dios para ti, que tú realices la obra del ministerio. Mi más grande anhelo es poder hacer lo que me toca a mí, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ustedes deben orar por mí, porque yo soy muy falente en muchas áreas en este sentido. ¿Me entienden? Pero el Señor nos va a ayudar, ¿cierto? Porque es su voluntad a tener esta dinámica de perfeccionar, de funcionar y finalmente de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Amén. Oremos.